Escúchalo. Hola, hola, es un placer enorme estar con ustedes a través de Cuitla Live y Canal 56 en este su programa Historias de Terror contadas por Cuitla Live y Canal 56 que llevamos a ustedes todos los jueves con muchísimo gusto. Hoy, como siempre, me acompaña de aquí a mi lado Ernesto Lestray García. Buenas noches, amigo. Muchas gracias, Enrique. Pues aquí estamos, como ya es costumbre, día a día en este hermoso programa que son historias de terror contadas por Cuitla Live. Pero antes de proseguir, ¿sí? Parece que tienes un comentario. Sí, yo quería Enrique, decir algo. En los dos programas anteriores no me fue posible estar aquí por cuestiones de trabajo. Nosotros en los Audaces del Ritmo estamos preparando nuevos eventos y hay que ensayar y hay que hacer muchas cosas. Grabaciones y hay muchos proyectos y no me fue posible estar. Me disculpo ante todos ustedes, ya me disculpé con el jefe, con Isaac, porque pues este es un trabajo y uno debe ser responsable ante todo y nosotros que estamos aquí debemos de dar el ejemplo a los demás, sobre todo a los pequeños, porque faltar no es eso, sino el quedar mal con el público a quien tenemos, además de que en la quincena me recortan. ¿De qué se corta? Se corta sí. Y ganó lo mismo, ¿eh? Así que aquí estamos y mil disculpas, pero aquí estamos. Muchas gracias. Isaac, adelante, te escuchamos. No me descuentes. Pon el depósito completo de la quincena. Exacto. Señoras y señores, como ustedes ya saben, don Enrique por ahí estuvo ausente. No es porque haya querido, pero por trabajo. El corte sí viene. Sí, el corte sí. No me descuentes, deposita todo. Él estuvo, como ya lo saben, él es el que está con el grupo Los Audaces del Ritmo. Él es el presentador de este grupo, así que pues no siempre va a poder estar en algunos que otro programa. Ahorita pues ya como está regresando la actividad, pues tiene que estar ausente. Te aprovecho, permíteme, Isaac, el próximo jueves es 28, estaremos en un lugar allá por Naulinco, Veracruz, un baile que se pospuso hace tiempo, así que el próximo 28 pues alguien estará en mi lugar aquí, ya encontraremos quién, pero yo estaré trabajando allá con los Audaces en el municipio de Naulinco. Desde hoy aviso. Don Ernesto y don Enrique, sí. La próxima semana, de hecho, el programa se va a transmitir el día miércoles. Bien. Esto porque don Ernesto y don Enrique nos vamos a ir a vacunar el día jueves. Nos toca la vacuna, la segunda dosis. Por si usted todavía no se ha vacunado, para los de 30 a 39 y las personas que se le toca la vacuna, ahora ya lo saben. Va a ser aquí en la Escuela Benito Fentanes, ahí es donde van a estar vacunando el día 27, el día 28. Así que ya escucharon ustedes que estaban preocupados por esa segunda dosis de la vacuna, ya no se preocupen, ya viene el próximo 27 y 28, repetimos, en la Escuela Benito Fentanes, aquí en el centro de Cuitlagua. Por esa razón nosotros haremos el programa el día miércoles y no el día jueves. Pero antes, dice acá Carlos Castellanos, buenas noches, saludos a mi amigo Ernesto y a mi amigo Enrique y a mi amigo Isaac de parte de Cochiloco desde Alabama. Ya saben, aquí pendientes del programa. Cochiloco, incondicional, amigo. Cochiloco, te invito para que el sábado nos sintonices a las 2 de la tarde. Allá estaremos en Mata Clara, Veracruz, en un partidazo de béisbol de la Liga Veracruzana, así que ojalá y nos puedas acompañar el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde. Ahora sí, señor Isaac. Manuel Morales dice un saludo para mis primos Jaciel Vázquez, Francisco Vázquez desde California. Hasta California el saludo y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vámonos rápidamente a lo que dijeran por ahí, a lo que te truje, no vamos a decir que pero noto a Isaac muy contento, No, pero señor, vamos a empezar. Lo que no dice que estamos estrenando camioneta. Eso no se dice. ¿A poco? Eso no se dice. Pero
lo tenemos, porque vaya. Bueno, permítame decir que dice Eduardo Solís, saluditos. Tere García, buenas noches, qué milagro, don Enrique. Pensé que ya había dado miedo de estar en el programa. Miedo sí me da, pero a la vez me da gusto estar y contar con ustedes. Muchísimas gracias. Aquí estamos, Tere. Un saludo para ti y para tu familia. Carlos Castellanos, ahí estaremos pendientes. Ya sabe, amigazo Ernesto, estaremos sintonizando el programa. Muchas gracias. Mi amigazo del alma. Ya lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir. Qué tacos tan sabrosos. Lo extraño. Don Ernesto, don Enrique, y comentando a la gente que se está cocinando por ahí otro programa que próximamente se va a estrenar en Cuitla Live y Canal 56. Una sorpresa del tamaño del mundo. Eso es bueno porque en verdad hemos tenido y agradecemos a Dios y a ustedes buena respuesta de ustedes que nos ven, pero siempre hay que estar haciendo cambios, innovándose, adaptándonos a los tiempos, ir presentando nuevas ideas, nuevos proyectos, porque así lo merecen ustedes y así nos nace hacerlo a nosotros. Bueno, pues vámonos con esto, don Ernesto y don Enrique. A ver qué historia traes ahora, Isaac. Escuchamos la primera. Antes permítame mandarle un saludo a Luis Alberto, alias El Chucky. Saludos, excelentes conductores, su servidor El Chucky de Córdoba, Veracruz. Muchas gracias. Esto se llama, don Ernesto y don Enrique, ¿han escuchado la leyenda de El Coco? No la he escuchado, pero ahorita me la voy a... He escuchado al que vende cocos aquí, por aquí. El Coco. Vámonos, señoras y señores. Vámonos con esto que se llama la leyenda del Coco. A ver, una dama. El Coco, leyenda mexicana. Existe un relato en un pueblo mexicano, el cual cuenta que habitaba una pareja junto a su hijo pequeño. El niño era un berrinchudo y grosero, no tenía respeto por sus padres, ni tampoco le gustaba ayudar en las labores de la casa. Cada que se enojaba por algún capricho destrozaba todo a su alrededor sin importarle que lo regañaran. La madre, desesperada por no lograr corregirlo, le decía al niño si seguía teniendo ese mal comportamiento, el cucuy se lo iba a llevar. Sin embargo, eso tampoco logró cambiar la actitud del chico, hasta que una noche, mientras los padres dormían profundamente, la madre logró despertar al escuchar unos fuertes quejidos provenientes del rincón donde dormía su hijo. Cuando se levantó a investigar, lo que encontró fue algo que la dejó totalmente sin aliento. Una figura espeluznante tapaba con su enorme mano la peluda boca del pequeño mientras lo cargaba con un brazo. Cuando la mujer reaccionó ante la aterradora escena, comenzó a gritar, lo que ocasionó que el padre se levantara rápido, pero lamentablemente ya había sido demasiado tarde. La criatura había brincado y escapado por la ventana, llevándose con él al niño. Esa fue la última vez que vieron a su hijo. Debido a estas leyendas e historias escalofriantes del cucuy, existe una canción de cuna muy escalofriante. Los padres le cantan a aquellos niños que no quieren dormir, y su letra es: duérmase mi niño, duérmaseme ya, porque viene el coco y te comerá. Esa es una tradición ya. Yo no sabía. Casa de los Horcados, hace mucho tiempo. El origen de esta canción de cuna, porque es una canción de cuna. En realidad, no, y todavía en la actualidad la gente comenta, vete a acostar porque viene el coco, y por eso digo que a veces le tenemos mucho miedo al coco, pero no sé si el coco que comemos o el coco que es el espanto, ¿no? Me imagino que a los pequeños, a los bebés si le dices coco, ya se oye como algo tenebroso, sí. Esa. No sé, Teresita, allá en el puerto de Veracruz, qué es lo que opines, pero ¿a ti te espantaron alguna vez con el coco? Haznoslo saber para que podamos ir uniendo cabos. Pero sí, hablar a los niños del coco es hablar de algo espantoso. A mí me gusta el coco rallado.
Bueno, a uno sí todavía, cuando se portaba mal, don Ernesto, don Enrique nos decía, síguete portando mal, que viene por ti el coco, Imagina, y hay una canción también por ahí, jarocha, que habla del coco, entonces ya es algo tradición. Sí. Por ahí le mando un saludo al señor Peña, allá en Mataclara, Veracruz. Mataclara, Veracruz. Yo le envío un saludo muy grande porque hace poquito supe que estaba de viaje a Cancún, iba en el avión Chava Peña Cadeza iba Exacto, para Cancún sí. A un evento por allá y le envío saludos a él, a su hijo y a todo el grupo de Chava Peña Cadeza de Mataclara, que en realidad vive en Boca del Río. Exactamente, pero sí, poniendo muy en alto el nombre del estado veracruzano. Y lo ha hecho en muchos países. No, sí. En Asia, Europa. No sé si te acuerdas cuando vino, lo tuvimos aquí con nosotros y nos comentaba de tantas anécdotas que le ha pasado en Brasil, que la lleva, o sea, en diferentes países a donde se ha presentado, siempre hay una anécdota. Recuerdo las anécdotas de la comida en Asia, que son países para nosotros diversos en cuanto a alimentación, y ya vendrá alguna vez y nos volverá a platicar sus vivencias. Pero vaya, esto sí del coco, pues sí, es algo que espanta, y como el señor Isaac siempre empieza por lo suavecito, pues entonces empezó con los niños. Pero va a terminar con los grandes. Contigo. Ya le veo su semblante de... Don Ernesto, para esta semana, en esta semana no viene ninguna fuerte. Lo estamos guardando para la otra semana. Quiere decir que puedo estar tranquilo en lo que resta del programa. Oye, Isaac, y a todos ustedes, Isaac, exactamente, me preguntó mi asistente de Radio Eco que qué estarás preparando para el final o cerrar con broche de oro de esta serie, de esta temporada. Me imagino que sí tienes algo, ¿no? Don Enrique, desgraciadamente estábamos queriendo hacerlo de la Casa del Terror, pero debido a que estábamos checando lo de la casa y pues no pudimos conseguir una casa a tiempo adecuada, pues no se pudo. Otra que por estos años ya los que en aquel tiempo tenían su motosierra, una se le quemó, otro pues ya no, ya se mudó a otro lugar. Otra la empeñó. Otra la empeñó. Y lo que es peor, la dejó perder. Esto fue lo peor. Entonces teníamos muchas dificultades. Teníamos muchas dificultades en lo que respecta a la Casa del Terror. Entonces se está planeando que vayamos al Panteón. O sea que, como siempre, estar a la expectativa, porque si no será así, pero todo el mundo será en el Panteón. Es pertinente comentar que hay gente que se ha acercado a nosotros de otros lugares para hacer los desfiles y se está preparando algo. Ya para este año no da tiempo, pero para el próximo, y esperemos que se concrete. Por cierto, fíjate, Enrique, es cierto lo que estás diciendo, va a ser un magno desfile, pero a nivel internacional. Así es, ya tenemos invitaciones, o sea, ya tenemos la propuesta de gente de otros países que van a venir. Para que vean ustedes la importancia que ha tomado nuestro lindo y hermoso Cuitlahua. Así es, con proyección internacional. Y en donde, por cierto, no es por alabarnos, pero esa es la verdad, exclusividad auténtica de Cuitlalay y Canal 56. Con orgullo les decimos. Con orgullo los decimos. Vinieron a ver a Cuitlalay. Así que para todos nosotros es un triunfo y es un orgullo poder comentárselo a la gente. Más adelante ya les estaremos platicando todo, cómo más está detalles, porque apenas se está desenvolviendo. Para que nos acompañen, porque va a estar sensacional. Así es que no se lo pierdan. Mi estimado Isaac, ¿qué continúa? Tenemos una historia, don Ernesto y don Enrique, que se llama Los Horcados. A ver. Una historia que se llama Los Horcados, que esperemos sea de su agrado. Le digo que hoy venimos todos suavecitos, don Ernesto. Me remonto mucho allá a las tierras del oeste cuando se hablaba de ahorcado. Vamos a ver de qué se trata en esta ocasión.
la leyenda del ahorcado. Dice Tere García, guárdenme las 2 donas, porfa, se ven bien ricas. No, porque hasta que vengas o se te ocurra venir, pues ahí te invitamos. O sea, una de chocolate, mírala. Ahí está. ¿Chocolate con qué tiene? Es como con destellos, algo así. Sí, algo así. Y la otra dona, y todavía no le hemos mostrado la que viene con todo lo que viene, ¿y sabes cómo se llama? Su relleno. Su relleno. Sí, entonces imagínate que bueno, estamos hablando de una dona, pero ¿de dónde son? De panadería El Toque del Sabor. Un saludo para señor. Dani, para su esposa Raquel y a toda su gente. Saludos, Dani. Panadería El Toque del Sabor en la avenida 4 entre calles 5 y 7. Ahí perfecto. Pueden encontrar todo esto. Y pan de muerto, que ya está a la venta. Ya también. Hay pan de muerto. Señor Isaac, venga con esa historia. Permítame, aquí dice Eduardo Solís, dice, debería hacer el municipio un desfile local de catrinas para que la gente salga a ver y distraerse un poco distraerse un poco, es mi humilde opinión, dice Eduardo Solís. Y yo estoy de acuerdo con él y la comparto. Sí, como la comparto. Trataremos de hacer todavía algo, no sabemos exactamente qué. Don Ernesto de Enrique, pues ahí sí ya es punto y aparte en el Palacio, pues ya. Sí, es que en el Palacio. Pero sí hay estéticas en donde nosotros sí teníamos planeado recorridos por el Panteón. Nos falta recorrer los panteones de Santa Rosa, el del Nanche. Por cierto, el de Mataclara. En Santa Rosa, la tumba de una nena que se menean por ahí las cosas muy solas sin hacer aire. El de Maguey, don Ernesto, Hay tomas por ahí a donde se ve claramente, Sí, ya lo vi y vaya que está medio tenebroso. Por acá dice Luis Alberto Jiménez, alias el Chucky, cuando vayan al panteón me invitan a ese panteón, tiene muchas anécdotas, pues ahí está enterrado mi santo padre. ¿Cómo no? Pues vamos a hacer la invitación en el momento en que ya tengamos todo preparado para que nos haga el honor de acompañarnos. Don Ernesto y don Enrique, de que sí se va a hacer recorrido en el panteón municipal de aquí. Pues una va a ser en la noche, otro va a ser en el día. Ahí sí voy. En el día cuenta conmigo. En el día va a ser para que la gente vea las tumbas, los que están lejos, pero pues ese ya es más tranquilo. A ese sí estoy yo. Así que estará de la siguiente manera, don Ernesto y don Enrique. El día 1 será en la noche y el día 2 será en el día. Bueno, pues ahí está ya listo, ahora sí. Ya no más falta, en la noche no hay problema. Confirmar el horario del día, pues para que la gente esté pendiente y nos acompañen, ¿por qué no? Alejandra Soro dice, les falta un chocolatito o un cafecito para ese rico pan. Sí, no sé por qué, pero hoy estoy muy de acuerdo con nuestro auditorio. Sí, cierto, un chocolatito. Ahí está la cafetera atrás y con el clima, ¿cómo está? Sí se apetece, se apetece. Dice Lupita que se anota para ir al panteón, a ver si es cierto. Muy bien. De verdad. Creo que Lupita no quiere dormir correctamente, ¿verdad? Quiere dormir, pero sin dormir. Fíjese más que pleonasmo, pero es dormir pero sin dormir. Ya veremos, y ahí me cuentan cómo les va por allá. Ahí me cuentan cómo les va la noche. Probablemente no cuenten conmigo, pero bueno, ya veremos. Vámonos con la siguiente historia que se llama Los Horcados. Escuchemos con atención. Y a casa de los Horcados, hace mucho tiempo existió una familia de buena posición económica que vivía en Jutepec, Morelos. Todo marchaba bien en sus vidas hasta que una noche uno de los hijos comenzó a escuchar fantasmales susurros al oído que le decían: ven, ven, ven. Esos llamados fueron el origen de la maldición que caería sobre él. A partir de esa noche, el joven no dejó de escuchar que lo llamaban del más allá. Incluso un día tuvo un sueño donde se le era señalado que tenía que escarbar al pie de un árbol en el patio. Cuando no lo soportó más,
le dijo a su padre lo que estaba sucediendo y que tenían que escarbar, ya que probablemente había un tesoro y el espíritu quería que él lo encontrara. Pero el padre le recomendó no seguir las instrucciones de los muertos y no buscar lo que no ha perdido. La familia iba a realizar un viaje el fin de semana, pero el joven decidió no ir de último momento para así poder hacer lo que pedía las voces. Así que pidió ayuda a 2 de sus amigos y se pusieron a escarbar. Y efectivamente sí encontraron algo, pero no era un tesoro, sino una calavera a la cual decidieron dejar en el mismo sitio y volver a echarle tierra. Desde ese entonces, la vida del joven cambió, se volvió más huraño, dejó la escuela y su semblante reflejaba terror, hasta que un día todo aquello que lo atormentaba lo llevó a la tumba, pues apareció colgado del árbol de su patio con una cuerda negra, un tipo de cuerda que no vendían en el pueblo. No se supo de dónde pudo haberla sacado. Después de esa horrible tragedia, su familia se mudó a Cuernavaca. Después entraron y salieron muchas personas por la casa, ya que las familias no soportaban estar rentando tanto tiempo, pues reportaban actividad paranormal. Pasó el tiempo y la muerte volvió a arribar al embrujado lugar, pues se encontraron 2 personas ahorcadas en el mismo árbol en el patio. Tras ese lamentable suceso, la casa se quedó en el abandono, mientras sus paredes se derrumbaban, hasta que después de un tiempo, una inmobiliaria compró la casa para tumbarla y construir condominios. Pero no fue suficiente para destruir la maldición que habitaba en la propiedad, pues los rumores dicen que aún está embrujada, ya que 2 personas más se han quitado la vida colgándose. Esas historias pasan, Ernesto, Isaac, en las casas viejas. A veces a mí me ha tocado rentar por el trabajo en lugares lejanos y llegamos y buscamos casas, y sí me ha tocado rentar casas bastante viejas, y sí hay a veces la sensación, tal vez sea una sensación nada más, no haya nada malo, pero de que algo no está bien. Afortunadamente, ahora que ya tengo muchos años de estar aquí en este edificio donde está Cuitlalay, donde está Radio Eco y también vive Ernesto, es un edificio nuevo. Cuando llegué tenía 2 años de haberse construido y ya tengo esa tranquilidad, pero sí, en las casas viejas, en las construcciones viejas no sabemos qué sucedió, si alguien murió, si hubo tragedias, no sabemos, y siempre hay este tipo de situaciones que nos cuenta Isaac en esta historia. Fíjate, Enrique, que hablando de eso, sí, te voy a conceder la razón, porque no me vas a dejar mentir. Precisamente en el departamento que yo tengo, antes que yo llegara, por ahí creo había un señor que se dedicaba a las prácticas de hechicería. Sí, sí, sí. ¿Y qué sucede? Que yo te comenté en una ocasión que se escuchaban cosas extrañas, se veían ciertas imágenes, o sea, que espantaban. Y fue cuando me comentaste que ahí habitaba, antes de que yo llegara, una persona que se dedicaba a hacer exorcismo, ese tipo de cosas, ese ¿no? tipo de y entonces sí es cierto, hay lugares a donde llegas y te topas con cosas que aparentemente no tienen explicación, pero que si estudias a fondo, sí hay una explicación. El caso mío, pues sí había una explicación, ¿no? Entonces había que hacer lo pertinente para, pues ya evitar que siguiera esto continuando. Ajá, Enrique. Te quiero comentar, sí. Disculpe que lo interrumpe, don Ernesto y don Enrique, porque lo siguiente que se me olvidó mencionar en lo del horario del Día de Muertos para ir al panteón, el 31 entra en vigor el horario de invierno. Entonces va a haber cambios. Va a haber cambios. A las 7 de la noche, que serían las 8 de la noche, ustedes dirán, don Ernesto y don Enrique, lo vamos a decir ahorita en vivo, si la gente se anima a las 8 de la noche, que serían las 9, o a las 7, que serían las 8. Comenten.
Comenten. Comenten porque también depende de sus actividades. Ya tengo por aquí 3 anotados para ir al panteón, don Ernesto y don Enrique. Bueno que va a haber mucha gente. Cuanto más gente haya, mejor, ¿no? Una es Tere García, otra es Lupita y otro es Chucky. Así que ya están anotados para lo que es el recorrido al panteón. Por la noche. Bueno, si me permites, Ernesto, te iba a comentar, hay algo por ahí que... Feliz Día del Médico. ¿Cuándo es el médico? Pues me ponen aquí sábado 23, domingo 24. Pues ya próximamente. Bueno, pues feliz Día del Médico, cómo no, con mucho gusto. A todos ellos. Mis amigos del buffet, cómo no, vamos a platicar allá con nuestra gente. Quiero terminar esto que tengo pendiente. Sí, donde tú vives junto a mi departamento, sí vivía una persona que se dedicaba... Era un brujo peruano. Un brujo peruano, se dedicaba a hacer curaciones. Él, que yo sepa, no hizo cosas de magia negra. Nada de eso. Curaba a gente y lo que sí, después de que se fue, por cierto, fue un buen vecino, una persona amable, todo bien. Después de que se fue, detrás del departamento, allá donde está el lavadero que tienes, ahí sí quedaron muchas veladoras a la mitad y un montón de vasos de veladora y bolsas con cosas. Yo metí todo en una bolsa y tiré algunas a la basura, otras todavía están en la azotea allá atrás y las has visto. Las he visto, sí, efectivamente. Sí, yo las retiré. Don Enrique, no espante, don Ernesto. Pero a eso voy. El señor hacía curaciones, sí dejó cosas, sí las quité, pero las manifestaciones son ruiditos que oyes, no es nada agresivo, no. Fíjate que no encontré hasta me arrullo a veces, ¿eh? Sí, y vaya que soy miedoso, te voy a decir. Sí, si oyes ruidito, no es nada agresivo. Cuando sea algo que te aterrorice, entonces sí, preocúpate. Pero no. Son algunos ruidos que pueden ser... Ya se dice uno que entre más noche mejor, pues, anímense. Bueno, me parece bien, mejor para que temprano hagamos otras cosas y ya en la noche estemos más relajados. Más relajaditos Sí. para... Saludamos, Ernesto. Bueno, pues vaya que... No sé, pero hay mucha alegría en el estudio. Hoy gracias a Dios, sí. Yo estoy muy contento, de verdad, porque pues después de un pequeño problema que pasó uno de mis familiares, de verdad, pues saber que se encuentran ya restablecidos, pues para uno es una bendición divina. Y bueno, desde aquí, allá al puerto de Veracruz, mando un agradecimiento a toda aquella gente que de una u otra manera te apoyaron, ya sea con sus oraciones, ya sea con sus buenas reacciones ante el Todopoderoso. Pues desde aquí les decimos humildemente muchas gracias a todas esas personas, y a ti, mi niña, que estarás una mujerzona y más grande que yo en tamaño, pero para mí sigues siendo mi niña. Así es que, pues adelante, a echarle todas las ganas del mundo, y recuerda que somos un mismo corazón. Así que, vámonos para adelante, Isaac. ¿Qué tenemos a continuación? Dice Tere García, don Enrique, no le meta miedo, porfa. No. Le apoyo, tiene razón, entre más tarde mejor. Dice Alejandra Soto, yo solo veré la transmisión cuando anden en el panteón. Medio. Sí, es que, pues decía mi mamá cuando vivía, es que el miedo no anda en burro. Y sí es cierto, el miedo no anda en burro, la verdad. Así es que, pues ya que estamos hablando de fantasmas y eso, vamos a irnos con una historia que se llama Freddy y su hermana. muy bien. Freddy y su hermana. Esta es una historia que un día me contó mi amigo Freddy, la cual es cierta, ya que le ocurrió a él por desgracia. Todo lo que relataré a continuación son hechos reales. Mi amigo Freddy tenía una hermana llamada Silvia, con la que se llevaba fenomenal. Desde pequeños dormían juntos en la misma cama, ya que tenían miedo a la oscuridad, y el dormir juntos les hacía más fuertes y olvidarse de sus temores.
Cuando crecieron y ella cumplió 19 años y él unos 17, aún dormían juntos en la misma cama, ya que con el temor que tenían se había convertido en costumbre. Una noche de viernes, Silvia salió con su novio a tomar unas copas e ir a bailar a cualquier discoteca del centro de la ciudad. Cuando llegó Alex, su novio, a recoger a Silvia, esta salió corriendo hacia la calle para ir a recibirlo, montarse en su moto y largarse a pasar una noche de diversión como cada viernes solía hacer. Pasó gran parte de la noche y Freddy estaba terminando un trabajo de filosofía para así tener el resto del fin de semana libre. Cuando a las 3:05 de la madrugada escucha a su madre despertarse y dirigirse hacia él. Freddy, ¿y tu hermana no ha llegado todavía? Esta niña cada viernes llega más tarde. Freddy, ¿crees que le ha pasado algo? Ay mamá, siempre estás igual, todos los viernes montas el mismo caso. Tranquila, que seguro se ha entretenido por ahí o aún está divirtiéndose sin saber la hora que es. Deberías de comprarle un reloj, dijo Freddy. A estas palabras de Freddy, su madre le proporcionó una sonrisa y se quedó más tranquila. Después se fue a dormir. Cuando llegaron a dar las 4:11 de la madrugada, Freddy acabó el trabajo y se dispuso a meterse a la cama, ya que estaba muy agotado. Tardó en conciliar el sueño, pero cuando ya estaba medio dormido, algo lo despertó. Miró hacia la puerta de su habitación y a pesar de que todo estaba oscuro, vio la silueta de su hermana a contraluz de la lámpara del pasillo. Vaya, al fin llegas. Mamá estaba muy preocupada, dijo Freddy, a lo que su hermana no contestó. Se introdujo directamente en la cama al lado de su hermano. Freddy estaba muy agotado y siguió durmiendo, pero antes miró el reloj para ver qué hora era. Eran las 4:27 de la madrugada. Cuando Freddy despertó, notó que su hermana no estaba a su lado, con lo cual pensaba que ya se habría despertado ella antes. Al llegar al salón, vio a sus padres sentados en el sofá y llorando. Freddy les preguntó que qué les ocurría, a lo que su madre le respondió: ¿qué ocurre? Hijo mío, anoche mientras nosotros dormíamos, Silvia y Alex tuvieron un accidente con la moto y fallecieron en el acto a las 4:27 de la madrugada, dijo la mamá de Freddy con una voz temblorosa. Pero eso no podía ser. ¿O no se supone que Silvia volvió a casa y se durmió aquella noche junto a su hermano Freddy? En estos momentos Freddy está hecho polvo por lo que sucedió, pero es aún peor cuando todos los viernes a las 4:27 de la madrugada nota cómo Silvia, su querida hermana, se mete a la cama junto a él y lo acompaña para dormir. Ahí hay que... No, es espeluznante, de verdad. Sí, cosas que ya lo he dicho, no tienen explicación. Pareciese como si estuviéramos en otra dimensión, algo así, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que ya no existe, que ya falleció, esté con nosotros? Es verdaderamente espantoso. De las cosas que no tienen explicación. Alguna vez ya les había comentado de eso que dicen la subida del muerto. Chequen ustedes eso. Ya les dije que hay una enfermedad que se llama narcolepsia. Narcolepsia es algo que te da sueño en el día y tienes sueños fragmentados en las noches, y a veces por dormir en la posición equivocada, que nos oprimimos el lado del corazón y no bombea la sangre suficiente. Entonces la alarma que tiene nuestra mente, nuestro cuerpo, nos avisa que hay que moverse. Es cuando a veces a mí me ha pasado, a veces queremos hablar pero no podemos, sí murmuramos, sí sale, pero no salen las palabras claritas. Claritas. Sí, y gritamos, yo he gritado. Hasta ahorita lo sé, Enrique, narcolepsia se llama. Narcolepsia. Es parte de eso, pero busquen ustedes en internet, infórmense bien, porque no es ninguno de los muertos, no se nos suben.
Lo que sucede, te decía yo hace un momento, había que llegar al fondo para saber de qué se trata. Es una reacción de nuestro cuerpo para que movamos el cuerpo ahora sí de posición para que bombee sangre en el corazón. Estamos mal. Porque a veces no estamos dormidos sobre el corazón y de por sí en la noche cuando estamos dormidos late muy despacio y poquito, entonces lo oprimimos, no llega suficiente oxígeno al cerebro para que descanse, aún el cerebro trabaja aún descansando, entonces la alarma se activa de esta forma, que alguien nos oprime, y ahí es donde viene lo de que es un muerto, que es alguien que está sobre nosotros para asustarnos y movernos, pedir ayuda, que alguien nos mueva, y es eso, no se sube ningún muerto. No tengan miedo. No tengan miedo. Bueno, yo por cierto no duermo parado mejor. Y nos evitamos muchos problemas así. He visto dormir sentado ahí viendo la tele. No, fíjate, ¿sí? Cosa curiosa, me pongo a ver la tele, así empiezo, y termino en que la televisión me está viendo a mí. O sea, increíble, pero cierto todo lo que a mí me ha pasado. A mucha gente le ha de pasar, así que tranquilo, no pasa nada. Pero sí las historias sí nos divierten, como esta de que ahora sí la muertita llegaba a dormir con el hermano. Nuevamente les digo, esta actitud no era agresiva, era de compañía, era de fraternidad. Sí. Como te dije a ti, si escuchas ruidos, nada es agresivo. Nada, al contrario. Algo pero sí, perdón Enrique, de algo que sí es cierto, es que el temor nos invade en algún momento, y más cuando estamos solos. No, en la noche sí. Sí, es un poquito, como dijéramos, como el cafecito de velorio, cargadito, pero pues son cosas de la vida. El lunes por la noche oí un ruido muy fuerte atrás y sí, tuve que ir a cerrar la puerta, no sé si lo escuchaste, algún gato tiró muchas cosas porque... Escuché, sí lo escuché, fíjate que sí, y déjame decirte que tan solo abrí tantito la puerta corrediza y nomás me asomé tantito, como que dije yo no hay nadie, y volví a cerrar, pero no investigué a fondo qué era. Definitivamente no. Yo tampoco, solo cerré, y sí, en la noche sí se siente. Sí, en el día ¿cómo no? Nada, todo eso. Sí. En el Popocatépetl, allá en México, dice que se escuchó un grito desgarrador, que no saben hasta ahora a qué se debió ese grito. Ahora, que no le llegue a pasar lo que le pasó apenas en esta semana, malas noticias. Una mujer se trató de disfrazar de la Llorona. Exacto. Y pues le terminaron disparando. Y cuando lee uno la nota, don Ernesto y don Enrique, pareciera chistoso, pero a la vez es trágico. Es trágico. Porque a la forma que uno la lee decía, matan a la Llorona. Ajá, pero, y sí, matan a la Llorona, pero a una persona que se vistió, como pudiésemos decir, te quieres pasar de listo espantándome, y resulta que el espantado a final de cuentas soy yo, ¿no? Pero matar a la Llorona, la Llorona ya está muerta, ¿no? Exactamente, pero este señor, o señores, no sé quiénes fueron, pues le dieron 1, 2, 3 plomazos, ¿y qué pasó? Que sí, efectivamente mataron a la Llorona. Bueno, sirve para que ahora que viene esta época de que mucha gente se disfraza por diversión, para entretenimiento, que le llaman Halloween, y Día de Muertos, todo eso. Yo he visto eso en las discotecas, centros nocturnos, que hay fiestas donde van disfrazados, en el Día de los Niños, en el kinder. Háganlo así en grupo, no se les ocurra disfrazarse de nada de estas cosas en la noche y andar solos, porque sí puede pasar eso. Puede pasar eso. Que nos cuenta y es que no todos estamos igual, No. Hay mentes un poquito desquiciadas, vamos a llamarle así, y pasa lo que no quisiéramos que pasara. O nervioso, se asusta y tiene el arma y sí dispara. No, sí dispara, y dispara en serio, No dispara a jugar así. Y sabe esto de la Llorona, sí fue, ¿dónde fue esto? Salió en el periódico. En el estado, ¿dónde fue esto, Isaac? Porque sí, yo lo vi. Don Ernesto y don Enrique, vámonos con la siguiente historia, porque aunque el nombre está medio tenebroso, no crea que está tan tenebrosa la siguiente historia. Pues escuchemos la historia. Se llama El Pincel del Diablo. Adelante, Isaac. El Pincel del Diablo
Por mucho tiempo se ha dicho que el diablo ha sido el causante de muchas de las desgracias en este mundo, pero el protagonista de esta historia nos deja mucho que pensar. Un día, cuando se acercaba el día para celebrar la fiesta del santo patrón del pueblo, el padre de la iglesia mandó a llamar al mejor pintor de la región para que se encargara de restaurar las imágenes de los santos y vírgenes que se hallaban en la capilla. El pintor, de nombre Francisco, antes de empezar a pintar, el padre le hizo especial hincapié en que se esmerara en arreglar la imagen de San Miguel de Arcángel. Quiero que quede todo muy bien, arregla a los santos y a las vírgenes, que parezcan como nuevos. Pero no te preocupes del diablo, ese no importa, dijo el padre mientras le mostraba a Francisco el lugar donde estaban las pinturas que debía restaurar. Francisco no le dio mayor importancia a los comentarios del padre y se dispuso a trabajar. Sacó de una maleta pinturas y pinceles y empezó con los ángeles y los querubines. Después con las vírgenes y ya entrando la noche con los demás santos. Ya cansado, Francisco decidió dejar el arreglo de San Miguel Arcángel para el día siguiente, así con la luz del sol podría hacer un mejor trabajo y se dispuso a dormir. Francisco se encontraba ya medio dormido cuando de repente escuchó cómo alguien caminaba sigilosamente por los pasillos de la iglesia. Francisco abrió los ojos y un escalofrío recorrió su cuerpo y el miedo lo invadió por un momento, pero este duró muy poco, porque escuchó que alguien vaciaba las urnas donde los feligreses depositaban las limosnas. Al pintor se le hizo raro que a esas horas de la madrugada se hicieran esas actividades. Francisco se levantó con mucho cuidado para no ser descubierto y vio claramente a una mujer vaciando las urnas para luego meter el dinero en un saco de lona para luego desaparecer en la penumbra de la noche. Francisco no daba cabida a que alguien hiciera algo así, pero después de pensarlo, cayó en cuenta en que eso no era asunto suyo, ni mucho menos su problema, y volvió a dormir. Al día siguiente, Francisco se levantó muy temprano para continuar con su trabajo. Con sumo cuidado pintaba los defectos de la pintura de San Miguel de Arcángel cuando escuchó que las puertas de la iglesia se abrían. Era el padre que llegaba a la iglesia en compañía de la mujer que la noche anterior había visto robarse las limosnas. Vio cómo el padre se acercaba a una de las urnas donde se encontraban las limosnas. Cuando oye al padre gritar, "El diablo nos volvió a robar", mientras el padre hablaba con la mujer, Francisco llegó y le dijo: "No fue el diablo, padre, fue esta mujer que tiene al lado suyo. Anoche yo me quedé a dormir aquí y la vi meterse a la iglesia a escondidas y vaciar las urnas". El padre no daba crédito a lo que el pintor decía y furioso reprendió a Francisco: "¿Cómo es posible que digas eso? Ella es una mujer respetable y temerosa de Dios. No puede ser que digas eso de ella. El diablo te está haciendo ver visiones". "No, padre, ella fue, yo la vi. Es que es una ladrona", respondió Francisco. Pero fue en vano, el padre no quiso escuchar más y se retiró de la iglesia, disculpándose con aquella mujer. Francisco quedó atónito ante la incredulidad del padre, ya que él había sido testigo, pero todo fue inútil. Así que mejor decidió volver a trabajar para así retirarse lo más pronto posible de ahí. Estaba a punto de guardar sus cosas cuando vio la desgastada imagen del diablo a los pies de San Miguel de Arcángel. Sintió lástima por todas las injurias y el maltrato que sin merecer recibía aquel pobre diablo, así que sacó su mejor pincel y se dispuso a restaurar la figura de aquel pobre diablo. Al terminar, Francisco acudió con el padre para recibir la paga por las restauraciones. Una vez pagada la deuda, se retiró de ahí. Saliendo de la iglesia se topó con aquella mujer que sin razón alguna comenzó a gritar por ayuda. Rápidamente varios hombres se abalanzaron contra Francisco. La mujer comenzó a decirles que él había robado y rápidamente fue apresado donde el juez le aplicaría la mayor sentencia por robo. "Soy inocente", gritaba con desesperación.
que ese dinero era el fruto de su trabajo, juraba y perjuraba a aquel pobre pintor. Pero sus súplicas eran en vano. Cuando Francisco era transportado para llevarlo a la horca, un hombre vestido de negro detuvo a la multitud que lo llevaba. Y este le contó todo lo que sucedió con lujo de detalle de cómo esa mujer había robado las limosnas. Como si se tratara de un hechizo, Francisco vio cómo aquellos hombres escuchaban atentos el relato de aquel hombre, para después dejarlo en libertad. Agradecido con aquel aparecido, Francisco quiso darle las gracias, pero antes de que dijera nada, el hombre lo jaló fuera de la multitud para llevarlo a otro lugar y para luego decirle: cállate, que si te oyen y me descubren, te ahorcan, ahora sí, y a mí contigo. Entonces aquel hombre sacó de su bolsillo el pincel fino que Francisco había dejado tirado el día que lo apresaron. Se lo entregó para luego seguir su camino, perdiéndose entre la gente. En ese momento Francisco se dio cuenta que se trataba del mismísimo diablo de la capilla de San Miguel de Arcángel, quien había acudido en su auxilio para devolverle el favor y la bondad que Francisco había tenido con él. Y ahora, ¿realmente creen que el diablo sea como todos dicen o sea como la versión que todos conocemos? Pues me parece complicado, porque en esta ocasión el diablo fue agradecido y se dice de que el diablo no agradece, que miente, traiciona y todo eso, pero en esta ocasión tal vez porque sí había sido una injusticia con el pintor que hizo el trabajo. En verdad me parece, y no quiero a favor de nadie, menos de nadie, pero no sí, meterse en Honduras. Para no meterme. Pero sí, en verdad sí está algo medio misterioso, ¿no? Lo que sí nos dan, que siempre hay que hacer el bien, siempre hay que hacer el bien. Definitivamente. Y bueno, pues en este caso creo que se hizo lo correcto. Y recibió una recompensa. Si nos permiten, vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a historias de terror contadas por Cuitla Light y Canal 56. Agradeciendo la gentileza de su compañía, ya estamos de regreso en este último segmento de este programa, Historias de Terror contadas por Cuitla Light y Canal 56, este jueves porque la próxima vez nos dijo Isaac que será el miércoles 27 de este mes de octubre. Esto debido, don Enrique, a que el día jueves nos estaremos vacunando, y entonces por si tenemos alguna reacción, pues sí. Vamos a reposar de cierta manera, don Ernesto y don Enrique, sí. El equipo, porque por ejemplo la conductora que tenemos también se va a aplicar la segunda dosis, nosotros también. Entonces no queremos estar aquí como que cabeceando, pues don sí. Ernesto con temperatura. No, hombre, imagínense ustedes, hombre, ya. Dice acá Tere García: gracias Padre, que Dios me lo bendiga siempre, mil gracias por sus palabras, y como siempre lo digo, soy duro de matar. Exactamente. Bueno, pues déjenme yo echarme un comercial yo. A ver. De tal palo, tal astilla, ¿no? Por acá dice Flor Rosas, saludos al equipo de Cuitlagua, siempre veo sus historias. Dios me los bendiga. Gracias, muchas Flor. Gracias, igualmente, que Dios me la bendiga. Flor Rosas. Y ya, pues vamos a entrar al último segmento. Claro que sí, señor. Es una historia un poquito larga, por eso la dejamos al final. Muy bien. Solamente en esta historia sí pedimos que pongan un poco de atención. Muy bien, es la última, pero vale por dos. Ahora sí. Así que ya están advertidos, don Ernesto. Venga. Recordamos ahorita al final del programa lo que se viene para el día 1 y 2 de noviembre. Perfecto.
la historia de Esther. No vayas, te lo suplico. Algo aquí en mi corazón me dice que no debes ir, hija. Mamá, es solo una reunión de amigas y no está tan lejos. He hecho este viaje otras veces y aparte no iré sola. Elena irá conmigo, estaremos aquí mañana temprano. Era una tarde lluviosa con amenazas de tormenta en la colonia Polanco de la Ciudad de México, donde se suscitaba este diálogo. Jessica, joven universitaria en la flor de la juventud, hacía planes esa noche, iría a una fiesta a Cuernavaca, Morelos. A pesar del mal tiempo, Jessica tomó la decisión de ir. Por más insistencias de sus padres, no hubo poder humano que la convenciera de no hacer el viaje. Finalmente accedieron, pero con mucho pesar en el corazón de la madre de Jessica. Es como ese sexto sentido de las mamás, un mal presentimiento. Lejos estaba de imaginar la desgracia que estaba por suceder. El reloj de la pared marcaba las 7 cuando sonó el timbre. Era Elena, había llegado por Jessica, tras despedirse de sus padres, dándoles 1,000 recomendaciones. Su madre puso sobre sus manos un medallón con un crucifijo de plata. «Para que te proteja, hija», le dijo. El cielo retumbaba por la tormenta eléctrica. Llovía a cántaros. Jessica se puso al volante y Elena de copiloto. Salieron con rumbo a Cuernavaca por la carretera libre. Nunca las volvieron a ver. Nunca llegaron a Cuernavaca y el auto que llevaban tampoco apareció, como si la tierra se las hubiera tragado. ¿Dónde está mi hija? Mi Jessica. La voz retumbó por toda la casa. Era la voz de una madre angustiada al borde del colapso. Su hija no había llegado a Cuernavaca. Jessica y Elena habían desaparecido sin dejar rastro. Empezaron las investigaciones para dar con su paradero. Preguntas a todo el mundo, amigos y conocidos. Se unieron en una búsqueda, pero nada, ni una pista. Los padres de Jessica solicitaron los servicios de un detective privado, viendo la ineptitud con los que los policías trabajaban. Hubo incluso uno que en medio del dolor de la familia se atrevió a decir: seguramente se fue con el novio, al rato regresa, feliz como si nada. Pero ni con el detective se logró avance alguno. Los últimos indicios que tuvieron de las desaparecidas fue que a orillas de la ciudad, Jessica y Elena se detuvieron a comprar café en una tienda de autoservicio. Las cámaras de seguridad las captaron e incluso el joven que las atendió dijo que Jessica tenía un leve parecido con la actriz María Rojo. Compraron, pagaron, subieron al auto y se perdieron en la oscuridad. Pasaron 5 largos años en el que los padres de Jessica se preguntaban qué había pasado con su hija. La policía, por supuesto, ya había dado carpetazo al caso de Jessica y Elena como desaparecidas en extrañas circunstancias. Los padres de Elena quizás ya habían olvidado o quizás ya se habían resignado. Incluso se mudaron de la Ciudad de México, pues decían que todo ahí le recordaba a Elena. Los padres de Jessica la seguían esperando con los brazos abiertos, sin reproches, sin reclamo. Seguían teniendo la esperanza a pesar del tiempo, a pesar del dolor. 5 años en los que envejecieron más rápido de lo normal, por la pena de no saber dónde estaba su única hija. Ring, ring, sonó el teléfono, una y otra vez. ¿Quién habla?, contestó la madre de Jessica. Soy yo, el detective Quiroz. Creo tenerle buenas noticias sobre Jessica. Oh, mi hija, mi querida hija. ¿La han encontrado? ¿Dónde? ¿Dónde está? Quiero verla. Señora, tengo que verlos en mi oficina ahora mismo. Los padres de Jessica lloraban abrazados. Su Jessica, su nena, podría volver a casa. No veían los minutos por llegar a la oficina del detective. Tratándose de un asunto urgente, entraron enseguida con el detective Quiroz. Por favor, ¿dónde está? Queremos verla, suplicó la madre. Quiero que se tranquilicen y escuchen atentamente todo lo que les voy a decir, a pesar de que la policía dio por cerrado el caso de su hija ya hace varios años. Yo continué con mis investigaciones. Esto es algo raro
pero quizás tenga las respuestas lógicas. Resulta ser que en un poblado que está por la carretera libre a Cuernavaca hay una pequeña niña de tan solo 5 años que dice ser Jessica. Parece algo loco, pero ella ha proporcionado a detalle su nombre, su dirección y su número de teléfono. Los padres de Jessica no daban crédito a lo que escuchaban, pero de inmediato dijeron que querían ir a ver a la niña. Sin perder tiempo, Quirós y ellos viajaron para encontrarse con la pequeña. La pequeña dormía plácidamente cuando llegaron. Los ojos de la madre de Jessica se llenaron de lágrimas. Era la misma imagen de su Jessica cuando era una niña. Su mismo color de pelo, su misma boca, su misma cara, incluso el lunar de Jessica que tenía cerca de la boca y le hacía parecerse a la actriz María Rojo, la pequeña lo tenía. De repente, la pequeña despertó. No se inmutó ni un segundo al verlos. De inmediato gritó: «¡Papi! ¡Mami! Se tardaron un poco, pero vinieron por mí. No se imaginan el frío que tengo». Se colgó de sus cuellos y los besó tiernamente, solo como Jessica sabía hacerlo. «¿Y cómo está mi Luna? ¿Todavía le gustan las croquetas de atún?», preguntó la pequeña. Luna era la mascota que Jessica tenía cuando desapareció y tenía un par de años que había muerto. Los padres se abrazaron llorando. La única explicación que encontraban para que esa pequeña supiera todo eso es que quizás era hija de Jessica, quizás era su nieta. Pensaron que seguramente Jessica desapareció porque estaba embarazada y avergonzada decidió fingir su desaparición para ocultar su embarazo. Pero, ¿dónde está Jessica? Y Elena hubiera sacrificado todos sus sueños por ayudar a Jessica. No encontraban explicación alguna. «Es nuestra nieta, es hija de nuestra Jessica», dijo la madre con una inmensa alegría. Ahora derramaban lágrimas, pero de felicidad. Solo faltaba saber dónde estaba Jessica para completar la dicha. Una puerta rechinó y de ahí salió una pareja de un cuarto continuo. Eran Tomás y Laura. Hemos escuchado toda su plática y nos apena decirles que la pequeña Esther es nuestra hija, porque ese es su nombre. Todo ha sido extraño para nosotros también, ya que desde que Esther aprendió a hablar, comenzó a decir que su nombre es Jessica. Incluso nos daba la dirección de una colonia de Polanco, en el Estado de México. Insistentemente nos decía que la lleváramos ahí. Y acompañado de ese extraño comportamiento, Esther empezó a padecer una rara enfermedad desconocida. «Pero es mi nieta», gritó la madre con mucha angustia. «¿Por qué nos la quieren quitar? Seguramente Jessica se las dio, pero antes de abandonarla con ustedes, le contó todo lo que la pequeña sabe». «¿O cómo me explican eso?». La señora intervino. «Tomás, Esther es nuestra hija. Tenemos todos los documentos que la avalan que es nuestra y estamos dispuestos a hacer cualquier prueba para que no queden dudas». Tras la insistencia de los padres de Jessica, la pequeña Esther y sus padres se hicieron unas pruebas de ADN. Todo indicó que la niña no tenía ningún parentesco con los padres de Jessica. Sus verdaderos padres eran Tomás y Laura. Estando aún en el hospital, la pequeña Esther enfermó de gravedad y tuvo que ser internada urgentemente. La madre de Jessica suplicó a Laura para que la dejara permanecer a su lado. Quería estar lo más cerca posible de ese ángel que le recordaba a su Jessica, aunque por sus venas no corriera la misma sangre. Sentía que ya la amaba con todo su corazón. Los doctores no daban esperanza, no sabían qué tenía la pequeña, solo sabían que su vida colgaba de un hilo. Las mujeres lloraban abrazadas y rezaban por la recuperación de la pequeña Esther. Tras varios días en los que la pequeña cayó en fiebres altas, entre alucinaciones gritaba y pedía ayuda, después perdía el conocimiento. Una noche Esther se puso más grave. El doctor de turno les dijo que tenía que ser trasladada a la Ciudad de México, a un hospital infantil, y que probablemente por las alucinaciones, dolores de cabeza y demás síntomas de la pequeña tendría un tumor cerebral.
Mientras preparaban la ambulancia para el traslado, unos relámpagos anunciaron la llegada de una tormenta. La ambulancia comenzó su partida al mismo tiempo que las nubes comenzaron a soltar el agua como si el cielo llorara como un presagio. El detective Quiroz pidió acompañar a los padres de la pequeña dentro de la ambulancia, mientras los padres de Jessica se iban tras de una ambulancia en su auto. Llovía cántaros, muchos rayos se dibujaban por todo el cielo como dedos eléctricos. La pequeña Esther iba semi inconsciente y sus padres, abrazados, lloraban en silencio. En algún punto de la carretera libre Cuernavaca, México, Esther nuevamente comenzó a alucinar. Elena, no te duermas, Elena, despierta, por favor despierta, vamos a chocar. ¡Despierta! ¡No! En ese momento Esther se desmayó. El detective Quiroz, quien no perdía detalle de nada, de inmediato pidió que pararan la ambulancia y bajó de ella. Detuvo el vehículo de los padres de Jessica y les pidió que la acompañaran. La tormenta estaba parando. Ya estaba lloviendo muy poco. Caminando los tres regresaban por donde más o menos Quiroz detectó que Esther había comenzado a alucinar. La intuición le había dicho a Quiroz que los gritos de la pequeña en ese sitio eran un mensaje de auxilio de Jessica del más allá. En ese sitio, como toda carretera de la Libre México-Cuernavaca, había una espesa vegetación a donde Quiroz se adentró. No había rastros de que nadie alguna vez hubiese estado por ahí. Grandes árboles cubrían completamente la orilla de esa carretera y aproximadamente 1 kilómetro hacia abajo ahí estaban. Eran los restos de un auto rojo casi esquelético por el paso del tiempo. Al volante, una calavera con larga cabellera negra y a varios metros de ahí, pero no muy lejos, otro esqueleto con larga cabellera rubia. En su cuello portaba un medallón con un crucifijo de plata. Los restos de ese cuerpo estaban como tratando de subir por el barranco, pero nunca lo hubiera logrado, pues ambas piernas las tenía rotas. En su mano derecha su reloj de la pulsera estrellado marcaba la hora exacta de su muerte. Las 9:40 era de Jessica. Tras el rescate de los restos de Jessica y Elena, surgieron nuevos detalles. La pequeña Esther nació la noche del accidente a las 9:45 de la noche, o sea 5 minutos después de la muerte de Jessica. Estando en el panteón, los padres de Jessica recibieron la triste noticia. Esther había fallecido. Había dado su último suspiro en brazos de sus padres con una hermosa sonrisa de satisfacción. Había cumplido su misión. Ayudó a Jessica a ser encontrada. Jessica, que del más allá lo pedía a gritos. Por petición de los padres de Esther, la pequeña fue enterrada junto a Jessica y así pudieron estar juntas para siempre. O sea que Jessica, aún en el más allá, no descansaba y quería ser encontrada, y pues yo supongo que su espíritu reencarnó en la niña. Y de esta forma, por eso la niña pedía que la llevaran, daba la dirección, porque en realidad era el alma de Jessica. Era el alma de Jessica, en donde caían en un barranco profundo lleno de vegetación, y por eso nunca se dieron cuenta. Sí, yo viajé diariamente de la Ciudad de México a Cuernavaca, y por la carretera vieja sí hay lugares donde si se va un carro ni para sacarlo, porque son muy profundos. Definitivamente. Sí, es como has ido a Zongolica. Sí. Hay lugares donde, digo, y si un carro se va, ni la grúa puede maniobrar, porque para un lado está el voladero. El voladero, y para acá el barranco no hay para dar vueltas. Fíjate, Enrique, que recordando esto, sí. La familia Naredo García, que vive aquí en Cuitlahua, no me dejarán mentir, fuimos a tocar precisamente donde estás diciendo ahorita, allá por esos terrenos muy abruptos, y al regreso yo venía con el papá de estos muchachos en una Caribe. Con Teófilo. Con Teófilo Naredo, el señor don Teófilo, efectivamente. Que paz descanse. Y exacto.
Y déjame decirte que nos salimos primero que ellos, ya que ellos venían con el equipo y venía otra camioneta donde venían ellos, pero en el coche venía yo y el señor nada más. Y al pasar una curva que era pura terracería, veníamos despacio, pues desgraciadamente no sé qué pasó. El chiste es que el carro que yo traía manejando quedó con una llanta en el voladero, así en una vegetación, así como estamos diciendo ahorita, y afortunadamente tuvimos sangre fría y salimos por el lado donde yo venía manejando. Por ahí también salió don Teófilo, a eso de las 3 de la mañana, 3:30, te imaginarás allá por esas tierras tan difíciles. Inhóspita, no hay nada. Y fíjate que llegaron los hijos de don Teófilo que venían atrás, nos alcanzaron. Y con herramientas que ellos ya llevaban de por sí, se pudo el carro jalarlo a que no se fuera al voladero. Pero a lo que quiero llegar es esto: si nos hubiésemos ido ahí, difícilmente nos hubieran encontrado algo parecido a lo que están contando ahorita. Y repito, sí fue algo muy duro. Seguramente si la familia Naredo está viendo este programa, estarán de acuerdo conmigo, que no estoy diciendo mentiras, que es una gran verdad. Pero sí, repito, de haber caído en no ese... hay manera de que se den cuenta que... Y más a las 3:30 de la mañana, pues yo creo que era mucho más difícil todavía. Pero bueno, esta historia sí, vaya que está... sí me impactó. No, sí impacta porque, imagínate, la niña, el espíritu reencarna en la niña, que nace precisamente en similitud de tiempos. Sí. Y imagínate, y al estar tan poseída de este ser, que sí podía decir direcciones, nombres y dónde viví, todo esto, cuando que ella no era. Lo curioso del caso es que así se parecía, como cuenta la historia, mucho a la desaparecida, y con el mismo lunar como la tenía este artista, o la tiene todavía. Y cuando cumplió su misión murió. Yo creo que hay cosas muy raras, sorprendentes, y pues la verdad sí no. No, hombre, voy a ponerle un 10 de calificación al señor Isaac por esta historia, porque vaya que fue larga, pero sí valió la pena de verdad escucharla, y vaya que fue algo impactante. Yo estoy notando que Isaac en las últimas historias tiene más fluidez en la narración, porque no es algo que cualquiera lo puede hacer. Tiene más fluidez, tiene no sé qué, pero me estaba comentando que como va todos los días de aquí al cerro, va, sube y baja, serán como 5 kilómetros en total o más. Yo creo que un poquito más, ¿no? Sí, lo que pasa, don Ernesto y don Enrique, que antes hasta leyendo nos agitábamos, no podíamos leer porque leíamos un poco y nos agitábamos rápidamente y ya estábamos como que ya ni, hasta los pulmones nos dolían leyendo. Ya, si se ha notado esta diferencia ahora que vas todos los días a hacer esta caminata matutina. Sí, de lunes a viernes es lo que hacemos, ir a caminar al cerro. Don Ernesto y don Enrique dice por acá, Lico Burdunabé, saludos al presidente de los limoneros de Cuitlagua. ¿Cómo no? El saludo. Miguel Espinosa dice saludos a Isa. Miguel Espinosa pues es el famoso lobo ahí de la Casa del Terror, pero pues nada más para comentarle que no va a haber Casa del Terror, ya no se puede, ya estamos corto de tiempo. Pero lo que sí le vamos a comentar, que el día primero a las 8 de la noche va a ser el recorrido que haremos por el Panteón Municipal. Bueno, pues está invitados. Sí, el recorrido. El día 2 me parece que a lo mejor haya una misa especial, así que por ese horario andaremos en el Panteón Municipal de Cuitlagua, Veracruz. Bueno, ¿están enterados? Es lo que tenemos para informarles. Ahora, si se animan un poco más o días antes, el 31, aunque dudo porque ese día vamos a trabajar, don Ernesto. Que así es, amigo Isaac. Por eso el día lo que es el día primero, ese sí ya lo estamos confirmando. A las 8 de la noche, quien quiera apuntarse, que nos mande ahí su mensaje. Ahí lo dejen, ¿no? Hasta ahorita ya llevamos 3. Vamos a ese recorrido
a donde solamente asisten los valientes. Y las valientes también. Vamos a ir haciendo la pequeña publicidad para que los que se animen estén puestos. También el uso de cubrebocas, que no les falte. Exactamente, pues Enrique, creo que hemos llegado al punto final. Así es, si me permiten, quiero enviar saludos cordiales a Anadalay Salazar Rincón, allá una amiga de Jalapa. Pues le enviamos un saludo, muchísimas gracias por ser fiel seguidora. También para Lu es una chica que trabaja conmigo en Radio Eco y dice que ella sí se atreve a ir al panteón, ya nos dijo. Muy valiente. ¿No es la cara de niña? La niña. No. Fíjese sí. cómo Tere García quiere más historias como esta para que no se asuste. Muy bien, perfecto. Miguel Espinosa dice, estamos listos para el recorrido. Ya estás, Miguel. Muy bien. Bueno, saludos. Pero para la próxima semana, don Ernesto y don Enrique, no se les olvide, por programación, y nosotros nos vamos a vacunar. El día miércoles estará haciendo el programa de historias de terror contadas por Huitlalay, y el día jueves en la madrugada, si hay mañanitas a San Judas Tadeo, ahí estaremos. Ya en la tarde estaremos allá, que nos van a ejecutar con la vacuna. Perfecto. Pues por cierto, San Judas Tadeo es las mañanitas a un santo que yo en lo particular debo mucho. Muy venerado. Pues creo que por ahí estaremos, si Dios no lo permite. Bueno, también saludos a Lu, la niña que sí va, quiere, esa sí dice que se atreve a ir al panteón. También saludos para Olga, que va a estar por aquí próximamente. Para Fanny, una amiga de Córdoba. Para los niños que estuvieron aquí el lunes, Ángel, Gali y Martita. Por cierto, Ángel, hazle llegar mi saludo, por favor. Cómo no, por ahí te manda saludos su mamá. A Isaac también. Y a don Ernesto dice, saludos a Jimena y a su abuelo Melchor, que están viendo este programa. Un saludo para todos y de mi parte, muchísimas gracias. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 8 de la noche. Ernesto, gracias. Pues amigos, ya mi compañero y amigo Enrique Turcot lo ha dicho todo. Yo solamente me resta decirle ya en el puerto de Veracruz a esta gran valiente mujer, ánimo a seguir adelante, y recuerda que venimos a vencer, no a ser vencidos. Así que con esto me despido de ustedes a nombre de mi compañero y amigo Enrique Turcot, en las cámaras nuestro amigo y compañero, el director, señor Isaac Salgado Rosas, allá en el máster de Canal 56, nuestro amigo y conductor, señor Gustavo Palacios. Muchísimas gracias. Su servidor y amigo Ernesto Lestray García les desea que la pasen de lo mejor, y una vez más, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y sin siquiera tocar la puerta. Por hoy ha sido todo, muchas gracias, hasta la próxima, y como siempre, por favor, traten de ser felices. Nos vemos el próximo sábado en el Rey de los Deportes. Buenas noches. Cuídense.